Pablo, muy pero muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariano. Un saludo para todos. ¿Cómo están allí? Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Yo tengo alguna dificultad en el retorno. Bien, vamos a ver si lo podemos mejorar. No logro escucharte a vos, Mariano. Sí, tengo eh, una idea general de la transmisión. Pero si te parece, yo Dale, comienzo con vamos. los detalles que ustedes me están escuchando bien. Perfecto. Dale. Bueno, ahí finalmente te puedo escuchar, Mariano. Bien. La Bien. idea es hacer un raconto de cuál es la realidad hoy en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de lo que tiene que ver con las terapias intensivas en la Argentina. Estamos, según algunos especialistas, saliendo de una segunda ola para entrar a una tercera, Bien. con la posibilidad de la variante Delta que en algún momento va a llegar. En lo que hay una plena coincidencia es que estamos en la instancia final de aquel pico que se registró fundamentalmente después de Semana Santa. Esto coinciden todos los especialistas, se está dando en todas las provincias de maneras más o menos equitativas, ¿no? Pero también hay un dato que a mí me llamó particularmente la atención, que está vinculado con la alta ocupación de terapias intensivas, no por COVID. Y que me parece que también fue una advertencia que nos dieron en algún momento los especialistas, vinculada con que había muchas otras patologías que no habían sido asistidas con la intensidad que ocurría cuando no estaba el COVID. Sí. Entonces, Primero, ante esta situación... tuvo distintos motivos, Pablo. Preventivo, ¿no? Sí, digo que tuvo distintos motivos. Uno, por ahí, el temor de los pacientes a ir a una institución sanitaria y después la interrupción de aquellas patologías a raíz, obviamente, de los brotes de COVID, ¿no?, que ha habido en nuestro país. Efectivamente. Bueno, también hay un elemento que aquí aparece, es que comenzaron las operaciones, las intervenciones quirúrgicas que habían sido demoradas, ¿no? Claro. Y que en algunos casos requieren, al menos en 24, 48 horas, también de asistencia en terapia intensiva. Entonces, aquí comienzan a aparecer muchos factores que están incidiendo en que haya un alto nivel de ocupación en las terapias, a pesar de que ha bajado fuertemente la ocupación en COVID. Bueno, Pablo, sí. No, discúlpame, y todo un dato, ¿no?, que lo hemos venido y que en su momento nos llamó la atención porque uno no lo tenía en cuenta, porque estábamos en el transitar de la pandemia y demás. Pero, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, lo que se restringió fue la circulación vehicular. Esto por los accidentes de tránsito y que después tenían que ocupar camas de terapias intensivas. Mirá vos, ¿no?, el dato, digamos, otro de los motivos por el cual las camas de terapia se ocupan en la República Argentina en un número significativo son todos aquellos accidentes de tránsito. Sí, y hay un elemento que también aparece incluso en la argumentación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en que la mayoría de clínicas, hospitales, uno podría decir la totalidad, dividieron las terapias intensivas ligadas con otras patologías de la COVID, porque la COVID es una enfermedad contagiosa, por lo cual no podían compartir la terapia con otras. Por lo cual hay no sé si es el término, seguramente desde lo clínica médica no es así, pero puede haber una capacidad ociosa de determinados espacios que se han destinado para la atención en terapia de COVID, que hoy no están siendo utilizados, pero que están resguardados ante la eventualidad de una tercera ola, ¿no? Mientras el resto de las terapias siguen teniendo una ocupación plena. Habrá otros lugares, porque seguramente esto es así, que han sido nuevamente readecuados ante la baja de los casos de COVID y nuevamente se han adaptado como salas de terapia para otras patologías, ¿no? Porque, bueno, en la Argentina y en muchos lugares hay dificultades en la atención, sobre todo lo que tiene que ver con terapia, fundamentalmente vinculado con el personal, ¿no? No es que sobran los médicos de terapia, ni las enfermeras terapistas, entonces es necesario adecuar esos contextos, pero evidentemente no es el escenario que teníamos hace un mes atrás. No, era mucho más complicado, por supuesto. Absolutamente. Si te parece, lo analizamos juntos con los datos. Vamos a verlo. A ver. Solo el 38% de los pacientes internados en terapias intensivas públicas y privadas de todo el país tienen pacientes con coronavirus. Solo el 38% de los internados en terapias están vinculados con el coronavirus. Este es el dato de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el último informe de junio. El promedio de ocupación, y acá lo que decíamos, Mariano, ¿no? Es muy alto todavía. Un 78% de las terapias intensivas
están ocupadas, a pesar de que solo el 38% tiene que ver con el COVID. Es un número que nos aparece como importante. Uno supone que si bajaron tanto las camas de COVID, debería estar más descomprimida esta realidad, y no es así. Al 30 de julio, que fue la fecha del relevamiento, las instituciones que respondieron, porque hay que decir que en el caso de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, no hay una respuesta obligatoria, como si sucede con el sistema de salud, sino que son aquellas que deciden responder a la consulta. Al 30 de julio, las instituciones que tenían una ocupación promedio del 78% tenían 1.618 camas ocupadas, siendo COVID-19 positivos el 38%, como decíamos recién, 799 camas. Y aquí otro dato que es importante. El 74% de quienes ocupan camas de terapia intensiva requieren la asistencia respiratoria mecánica, y un 9% las cánulas de alto flujo, que son aquellas para los casos muy críticos, ¿no? Cuando se llega a una instancia pero muy grave. Pero la asistencia respiratoria mecánica sigue siendo un elemento fundamental en los casos vinculados con la ocupación de camas de terapia. Y en esto la Argentina robusteció su sistema sanitario porque incorporó fuertemente elementos en este sentido. La edad promedio de pacientes con coronavirus que requiere asistencia respiratoria fue de 53 años. Otro dato, Mariano, ¿no? Sí, el tema de la edad. Es cómo bajó la edad. Cómo bajó, impresionante. 53 años, personas jóvenes que se enfrentaron a esta enfermedad. Y 48 años para aquellos que no necesitaron de asistencia respiratoria mecánica, y aquí aparecen otras patologías que no son necesariamente las respiratorias, sino, por ejemplo, lo que vos señalabas, los accidentes, que tienen que ver con esa edad de 48 años para abajo, ¿no? El relevamiento concluyó que se mantiene un descenso constante de pacientes COVID con utilización de los sistemas respiratorios similar a las semanas anteriores. Viene manifestándose de manera intensa la baja en los casos. Bueno, cuando indagamos por qué bajan los casos, la cantidad de personas en terapia, aparecen dos elementos. Por un lado, siempre que hay un pico, después hay una reducción a la baja de esos casos. Se demoró en descomprimir las terapias intensivas porque eran personas más jóvenes, eran personas, ¿no? Más... Sí. Claro, pasaron más tiempo en terapia, ¿no? Pasaban más tiempo en terapia, tenían mayor resistencia al virus que lo que ocurría con los adultos mayores. Pero también hay otro elemento que aquí comienza a aparecer fuertemente, que es el de las vacunas. Claro. Las vacunas están reduciendo la cantidad de personas contagiadas, la cantidad de personas en terapia y la cantidad de personas que fallecen. Es evidente, es muy claro cómo están impactando, y a mí me parece muy importante un dato que se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. En este nuevo brote, entre las personas vacunadas, solo un 0,01% quedó internada. Y un 0,00, hay que agregarle un 0 más, 1% fallecieron. ¿No? El resto son personas que no se vacunaron. Es un dato, a mí me parece fundamental. Y lo aprendí con el 00 porque eran dos ceros primero, claro. Y 3 ceros después. Me parecía que era muy valioso para dimensionar lo que... Es muy gráfico, ¿no? Es muy gráfico, tantos ceros. Sí, sí. Y muy valioso el tema de las vacunas. Por eso en Estados Unidos están desesperados en que la gente se vacune. Exactamente. Porque tiene un 50% de gente que no lo ha hecho, y el enorme impacto que están teniendo las vacunas en salvar vidas y en descomprimir el sistema sanitario norteamericano. Y por eso, Pablo, recién veíamos al director del Hospital Rawson de la provincia de Córdoba, que marcaba justamente que aquellos pacientes que estuvieron internados no se habían vacunado por algún motivo, por temor, porque no les había llegado el turno, y algunos porque no querían, y cómo se han arrepentido, ¿no? Y cómo muestran ese arrepentimiento de haber cursado la enfermedad con todo lo que eso significa, y se lamentaron de no haberse vacunado. Es lo que expresaba, ¿no? Cómo los pacientes le transmiten ese sentimiento de arrepentimiento, de ese no a la vacuna una vez que estuvieron internados. Bueno, esto también es un llamado de atención, ¿no? Sí, claro, claro.
La Argentina afortunadamente ha tenido un altísimo nivel de adhesión a las vacunas. Sí, altísimo, es cierto, ¿no? es cierto. Estamos hablando de casi un 80% de las personas se han vacunado, al menos con una dosis, ¿no? El problema es que ese 20%, hasta que se logre la amplia inmunización con las 2 dosis, no deja de ser una dificultad. Bueno, ahora viene la Delta, va a venir en cualquier momento. Hay que acelerar el ritmo de la segunda dosis, ¿no? Porque es fundamental. Sí, claro. Es fundamental. Bueno, eso es clave, ¿no? Es clave. Ayer, entrevistábamos con Mechi al doctor Aliaga, que es una eminencia en materia de análisis de datos, y nos decía, estábamos camino en agosto a alcanzar la inmunización, Claro. porque teníamos casi el 80% de personas con una dosis. ¿Qué fue lo que pasó? La Delta. La Delta. Y te obliga a la segunda. Te obliga a la Claro. segunda. Te obliga a la segunda. Para alcanzar eso necesitamos que ese 80% sea con 2 dosis. Sí. Bueno, es el gran desafío que tiene el sistema sanitario a partir de ahora. Esto no quiere decir que una dosis no sea eficaz. importante para enfrentar a la variante Delta, pero no es suficiente. Exactamente. Ese es el ojalá que se acelere en ese sentido, ¿no? Que se comiencen a aplicar las segundas dosis, excepto, bueno, la vacuna Sputnik 2, ¿no? Que todavía ese es un faltante muy grande. Hay pruebas positivas, Pablo, con la combinación de vacunas, eso puede llegar a ser una solución ante el faltante. Mañana se espera el anuncio, precisamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzaría a ejecutar. Por ahora se habla solo en Ciudad de Buenos Aires, aunque seguramente esto se va a ampliar a otros lugares del país, que comenzaría a poner a disposición la vacuna AstraZeneca para quienes se hayan vacunado con la Sputnik. Pero este anuncio, vamos a ver en qué dimensiones, para quiénes, se realizaría mañana. Esto es lo que se había advertido, que el miércoles se iba a dar a conocer, esto lo había dicho el ministro Quiroga de Buenos Aires, cómo será el esquema, pero dicen que ha sido altamente efectiva muy positiva esa combinación de vacunas. Ojalá que se le encuentre una solución. Pablo, un fuerte abrazo. Abrazo grande. Lo que no tiene vacuna es el VAR. No sé cómo lo vamos a resolver el miércoles. Bueno, pierden un jugador importante. Bueno, no importa. El más importante, ¿no? Pero Boca también perdió a Villa. Los dos han perdido los dos mejores jugadores. De todas maneras son ampliamente candidatos y favoritos. Nos vemos, Pablo. Hasta luego.